¿Te gustaría organizar y planificar toda tu empresa o tu departamento utilizando herramientas de 365? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Miquel Nadal, encantado de saludarte, especialista en neurociencia, productividad personal y herramientas digitales. En este vídeo te voy a mostrar cómo puedes organizarte con tantas herramientas de 365 con una estructura, con unos objetivos y por supuesto planificándolo para ti y para todo el equipo. Antes de que sigas, dale un buen like a este vídeo para que llegue a otras personas y en segundo lugar, me encantaría que te suscribieras a este canal donde hablamos sobre organización con 365 y también otras herramientas digitales. Ahora sí que sí, sin más dilación, dentro vídeo. Lo primero, antes de empezar con estrategias, estructuras y comunicaciones, decirte que esta es la página principal para poder acceder a 365 y puedes acceder desde tu escritorio o simplemente en la versión web. Una vez te loguees con tu usuario y tu contraseña, vas a aparecer en esta página principal donde te saldrán los elementos más recientes para que sepas exactamente qué es lo que has ido trasteando a lo largo del tiempo. Fíjate también que aquí abajo, como verás, están todas las cosas rápidas que has podido trastear o tocar durante este último tiempo e incluso si quieres lo podrás buscar todo de una manera mucho más concreta. Puedes ir aquí donde pones temas y fíjate que puedes agregar cualquier tipo de filtro. Puedes por escritura, por ejemplo, el tipo de formato como estás viendo aquí, por ubicación, es decir, dónde están, si son adjuntos locales o en la nube, compartido para ver la persona específica, propiedad de para ver los nombres de las personas, sobre todo si son archivos ajenos, o por último por etiquetas, que eso sí deberá estar activado antes para que puedas buscarlo en este sentido. Dicho esto, aquí en esta página principal puedes ver toda la información que tienes y justamente en la parte de la izquierda tienes dos maneras de poder acceder a todas las aplicaciones disponibles. Déjame decirte una cosa y es que las aplicaciones disponibles que vas a ver dependerán de cada una de las licencias. Si estás en una empresa, seguramente tendrás unas licencias capadas, algunas herramientas podrás acceder y otras no, así que lo que veas aquí no tiene por qué coincidir exactamente con lo que tengas tú. Como decíamos antes, si vamos a la esquina superior izquierda, verás que hay un gofre y al darle clic verás todas las aplicaciones que tienes disponibles. Es más, además de tenerlas aquí arriba en el buscador las podrás encontrar absolutamente todas. Existe, no obstante, otra forma de poder acceder a estas herramientas que se encuentra aquí, en este lateral izquierdo, aquí escondido. Perfecto, si le damos clic aquí, ahí lo tienes, van a aparecer todas las aplicaciones disponibles. Ahora mismo verás algunas de ellas donde podremos ver su máxima totalidad si vamos a la derecha donde pone todas las aplicaciones y entonces ahora sí tendrás todas las aplicaciones disponibles diciendo eso sí que son la versión web. Si quieres la versión escritorio tendrás que ir directamente a la aplicación descargada de 365. Ya te avanzo que aquí hay muchísimas cosas, se puede hacer auténticas maravillas dentro del propio 365, pero dicho lo cual, solo vamos a utilizar alguna de ellas, las más importantes de todas, para poder gestionar todas las aplicaciones y todo lo que necesitas en tu equipo. Y es que en el fondo no se trata de herramientas, sino que soluciones buscamos en base a las necesidades de tu equipo. Porque si tu equipo busca algo, ¿para qué quieres una herramienta? En realidad primero hay que identificar los obstáculos y después podremos buscar la herramienta más adecuada. Así que de esta manera tendríamos todas las herramientas de 365. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a hablar de la estructura, cómo organizamos a nuestro equipo y a partir de aquí, qué herramientas de 365 vamos a utilizar. Este segundo punto es un poco más intenso y fuera de las herramientas de 365, pero eso sí, es imprescindible para que tengas un equipo bajo control con cierta seguridad. Y es que al final, si no empezamos con los cimientos y los fundamentos básicos bien arraigados en el suelo, lo que nos vamos a encontrar después es que las herramientas no van a funcionar. Después de muchísimos clientes, muchísimas consultorías sobre 365 y otras herramientas, lo que veo es que la herramienta nunca es el problema, sino la forma de trabajar. Así que lo primero, una estrategia clara y definida sobre lo que queremos conseguir. Más allá de lo que sería la estrategia pura y dura de la empresa, que eso seguramente ya lo tendrás en cuenta, aquí entraríamos en una estrategia de forma de trabajar. Pero para ello tenemos que tener en constancia y en referencia 4 factores fundamentales. Así que si avanzamos un poquito más, veremos que los factores son estos que estás viendo aquí. En primer lugar tendríamos la programación mental. Oye, ¿de dónde parte tu equipo? ¿Cómo está actualmente? Ahora veremos algunos ejemplos.
La reflexión es, oye, ¿todo el mundo ha hecho la misma reflexión para intentar implementar esto o solo es una cosa tuya? Ya lo sabes, cuando tú gestionas una empresa o gestionas un gran departamento, la idea se le ocurre a una, a dos personas o tres, pero no todo el mundo va en sintonía. Y esto es sumamente importante para conseguir que la gente vaya en coherencia con esta nueva implementación, en este caso de herramientas de 365. Si avanzamos un poquito más, hemos visto programación, hemos hablado de la reflexión, ahora entra, claro está, la planificación, que en el fondo no dejan de ser los objetivos al descubierto, compartidos con otras personas para que podamos saber qué es lo que tenemos que hacer exactamente. Hablaremos de ello también. Y ya llegando al final, cuando hablamos de evaluación, ahí lo estás viendo, esto sí que es relevante de verdad, porque en el fondo lo que nos está diciendo es que si lo hacemos funciona o no funciona. Muchas veces queremos hacer cosas, las probamos y no funciona. Claro que las podemos modificar, insistir y hacer todo tipo de cosas para que funcione, pero en realidad lo que nos interesa es que funcione con la mínima fricción posible. ¿Eso es posible y factible? Sí, pero hay que trabajar mucho en la parte de la estrategia tal como estamos viendo ahora mismo. Entraremos en el primer punto y si me permites aquí un poco más de explicación, viene la programación mental, como estás viendo. La programación mental, ahora lo vemos, tiene una suma de 3 factores indispensables. Hay muchos más, por supuesto, pero estos 3 son muy fundamentales para entender si nuestro equipo está dispuesto a cambiar ciertas cosas. Por ejemplo, las creencias personales, que verás después que tienen gran impacto con la mentalidad de crecimiento. Creencias personales es, yo estoy bien como estoy, no me tratan bien el trabajo, deberían tratarme de tal manera, creo que yo tengo ciertos privilegios, es decir, todo lo que venga a través del background, tanto de sus familias, como de sus trabajos anteriores, como de su propia experiencia, tendrá mucho que ver en las creencias personales. Y esto también va a impactar en la forma de trabajar. Nadie debería supervisarme, considero que estas herramientas son una herramienta de control, en fin, todas estas creencias van a tener un impacto directo en la forma de trabajar de tu gente. Así que tenlo en cuenta antes de empezar ningún proceso de lo que sea, ya sea de herramientas de 365 o herramientas de cualquier tipo o incluso cualquier otra cosa. Pues tenemos otra parte, que para mí es otro punto emocionalmente importante, ya sabes de cuál hablo, que es la gestión emocional. Por supuesto, ¿en qué momento están las emociones? ¿Saben gestionarlas o no? ¿Tienen nivel de autocontrol emocional o no? Todo esto va a ser un claro impacto después a la hora de gestionar equipos. Así que la gestión emocional también habrá que tratarla, porque si no se gestiona bien y nunca se expresan las emociones, no se hace ningún tipo de reunión para poder conversar sobre esto, lo más probable, como bien sabes, es que esto no va a funcionar. Por lo tanto, punto importante también a tener en cuenta. Si seguimos avanzando, y ahora mismo nos vamos al siguiente punto de programación mental, vamos a ir a los neurohábitos. Los neurohábitos no tienen más que los hábitos basados en neurociencia, que son muy habituales. Es decir, a nivel de hábitos diarios de tu equipo, ¿qué es lo que está haciendo tu equipo? Si duerme, si no duerme, cuántas horas duerme, si descansa, no descansa, qué edades tiene, evidentemente la edad va a influir también, cuál es la energía, se cuidan, no se cuidan, todo esto es básico. Cada vez se habla más, cierto, y de hecho cada vez hay más cosas al respecto, sobre todo por salud mental, salud física. Pero si esto no lo tienes en cuenta a la hora de hacer ningún cambio, te digo yo que también te va a estallar directamente. Así que es importantísimo tenerlo en cuenta en cualquier proceso de cambio. Vamos al siguiente punto. Hemos hablado de programación mental, ahora vamos a hablar de reflexión, tal como estás viendo aquí. La reflexión para mí es un punto fundamental. ¿Por qué? Porque la reflexión no deja de ser todo aquello que tenemos mentalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces, mentalidad de crecimiento se refiere si el grupo de personas que trabajan para ti realmente están predispuestas a hacer ciertos cambios para mejorar. Hay gente que quiere mantenerse exactamente igual como siempre, por lo tanto la mentalidad de crecimiento va a seguir igual. Así que, oye, asegúrate o intenta modificar en cierta manera cuál es esa mentalidad de cualquier cambio para que también todo sea mucho más sencillo. Otro punto clave tiene que ver con los propios bloqueos mentales de esas personas. Fíjate que eso tiene un vínculo también con las creencias. Oye, bloqueos es, yo mis habilidades ya llegué hasta aquí, ya está bien, yo considero que mis competencias digitales están mucho por desear, yo tengo 55 años, a mí no me líes. Todo eso al final son bloqueos mentales que impactarán también en el uso de esas herramientas. Sí, puedes utilizar un castigo o incluso la pérdida de una parte del salario, como algunos de mis clientes han hecho también. La pregunta es si esto es suficientemente potente para que se termine implementando. Y lo último es el entorno social. El entorno social tiene 2 vías primordialmente. Una de ellas es la propia a nivel laboral
y la otra es a nivel familiar o a nivel de gente que está fuera del trabajo. Si en el trabajo tampoco las sinergias no ayudan, los sistemas no están enfocados para que la gente sea más productiva, lo más probable es que la gente intente auto boicotearse para no hacer nada. Es importante que lo analices bien, que analices los sistemas que tienes dentro, porque una vez eres capaz de identificar lo que está sucediendo y los patrones que hay detrás, te será mucho más sencillo también adoptar cualquier nuevo cambio. Así que todo esto junto que estás viendo aquí es el periodo de reflexión que tiene que tener una empresa para que después esto pase al día a día, a la propia planificación. Avanzamos un poquito más y ahora sí llegamos, claro está, a la planificación. La planificación, hablando en plata, básicamente son objetivos. Los objetivos pueden ser tanto individuales como grupales, pero sobre todo son los objetivos de empresa que quieres conseguir. Y un objetivo, siendo también muy minimalista, está dividido en dos grandes fases. Como verás aquí, están divididos en proyectos y en hábitos. Los proyectos al final son cosas concretas que quieres conseguir y los hábitos son lo que tienes que hacer todos los días para lograrlo. Un ejemplo práctico sería un proyecto que es escribir un libro, pues el proyecto será tener el libro escrito para tal editorial, tantas páginas, tantas faltas, etc. Y el hábito será escribir todos los días. Fíjate la diferencia. Uno es algo que tenemos que hacer todos los días y en cambio el proyecto es algo final, resultadista que quieres conseguir, que evidentemente estará dentro del objetivo. Normalmente un objetivo puede tener varios proyectos dentro. Por último, cualquier proyecto al final son tareas, porque un proyecto no deja de ser una suma de tareas que tiene un objetivo al fin. Y lo último de todo, ahora sí, con eso terminamos, está la evaluación. Asegurarnos que todo esto funciona. Por ejemplo, cuáles son los retos que tenemos para el futuro, para que el equipo, una vez ha conseguido cosas, cómo hacemos para estimularlo. Si tú ya has ganado la Champions, cómo estimulas a tu equipo para que la vuelva a ganar. Los obstáculos que te vas encontrando en el camino, tanto a nivel de planificación como de estrategia, como también lo que hemos visto antes a nivel de bloqueos mentales y creencias. Y por último, esto nos va a permitir reajustar y poder también generar nuevos objetivos para el equipo para que sea mucho más productivo. Esta parte es imprescindible, no me importa tanto las herramientas de 365, si esto no está claro, seguramente todo esto tendrá consecuencias a nivel de productividad y a nivel de gestión global, sin importar qué tipo de herramientas utilices dentro de 365. Uno de los primeros pasos que queremos conseguir dentro de 365 es fijar objetivos. Queremos que el equipo reme hacia una dirección y esto lo veo todos los días sin parar con los clientes. No hay objetivos, cada uno más o menos hace lo que puede, pero no estamos remando todos hacia una misma dirección. Y evidentemente entiendo que la gente al final tenga sus propios objetivos y se vaya autogestionando, eso está bien, pero si no hay objetivos donde remar, seguramente el equipo no se va a dirigir hacia una sola parte. Además, muchas veces pasa que los objetivos solo están a nivel de big picture, es decir, en la gran foto, pero en cambio, cuando son los equipos concretos, es decir, cada uno de los departamentos, ahí no hay casi nada. Y eso hace que muchas veces se pierda en el ostracismo, no se consiga prácticamente nada. Dicho esto, como estás viendo aquí, y no entraré tanto en las herramientas en cuestión, fíjate que esto es un Excel sencillo. Hay otras herramientas que se pueden hacer, incluso ahora Viva Goals te permite hacer también objetivos un poquito más trabajados, pero esto que estás viendo aquí sería un simple Excel con un simple cronograma, donde verás también todos los meses del año, ahí está. Y lo interesante es que tú puedes marcar tus propios objetivos y ponerlos aquí. Si lo recuerdas bien, cuando antes hablábamos de objetivos, te decía que hay básicamente dos tipos de objetivos. Por un lado tenemos los proyectos y por otro lado tenemos los hábitos. Los proyectos al final son piedras que quieres conseguir. Imagínate que quieres publicar un libro o publicar un curso y en cambio el hábito sería grabar cada día una parte de ese curso o cada día escribir una página. Todo eso al final son hábitos. En cambio el proyecto en sí es cuando finalizas algo y es un poco más global. Así que esto que estás viendo aquí sería la definición del proyecto y después tendrías aquí un pequeño seguimiento donde nosotros podemos poner diferentes X, Vs, ceros para decir que estamos avanzando. Tendrías todos los meses del año y lo puedes evaluar como quieras, así que es una forma también de poder verlo. También puedes hacerlo más pequeño si quieres. Oye, pues no quiero ver todos los días, pues puedes ver todas las semanas también. Bueno, es un ejemplo para que veas que también es posible publicarlo desde aquí. Además de los proyectos, como decíamos antes, también tendríamos esos hábitos y los hábitos los vamos a pasar directamente de cosas concretas a nuestra agenda, nuestras tareas diarias para que lo puedas anotar. Esto, el hecho de estar en un grupo compartido, como estás viendo aquí, nos ayuda a que todo el mundo pueda
pueda ver esas metas y aquí dependerá si son metas del propio departamento o son metas para toda la empresa. Yo te diría que en general las metas para toda la empresa no suelen funcionar cuando son empresas de más de 20 o 30 trabajadores, porque entonces nadie tiene esas metas en mente. En cambio, cuando es un proyecto concreto con equipos ya más específicos, entonces todo el mundo sabe lo que tiene que conseguir. Otra cosa es que se hagan reuniones mensuales o trimestrales para explicar el rumbo de la empresa y a partir de aquí que veamos qué es lo que hemos conseguido. Pero esto serían cosas distintas. La siguiente parte sería transformar todos esos proyectos que van a aparecer, que quizás son muchos, en una herramienta que se pueda ver qué es lo que estamos haciendo, las diferentes fases. Ojo, aquí te recomiendo que si gestionas proyectos no tengas todo junto a la misma vez. Habitualmente lo que pasa es que tenemos los proyectos, las fases y además tenemos las tareas dentro. Claro, en una herramienta, sea la que sea, en este caso estamos en List, pero podría ser en cualquier otra, lo que pasa es que puedes llegar a tener demasiada información. Imagínate que aquí tuviéramos las tareas de cada una de las fases del proyecto, porque como ves, tendríamos un proyecto, los diferentes nombres, las fases de cada una de las partes del proyecto y después si tuviéramos las tareas específicas, aquí tendríamos casi 200 ítems. Esto entonces sería totalmente ingestionable y para nada práctico. Así que cuando tengas un proyecto, lo primero que hay que hacer es que primero ten algo así para ver todos los proyectos que ahora mismo tenemos en marcha y después, como verás, lo podrás trocear en diferentes tareas. También lo podrías hacer de esta manera o incluso también puedes tener un pequeño planner, tal como estás viendo aquí, donde esté la parte principal de cada uno de ellos. Aquí no habrían tareas específicas, sino que podrían ser subtareas, donde estén las cosas específicas, pero sobre todo serían áreas. Y después, como estás viendo, dentro de cada uno de ellos tendríamos los clientes grandes, que en realidad no serían tareas. Esto solo es para los proyectos. Nos interesa tener un sitio donde estén todos los proyectos para que se puedan ver. Y si quieres ver más ejemplos como este, también tienes la posibilidad de ver la plantilla de proyectos, donde puedes ver una lista total de proyectos, ahí lo tienes, con su responsable, el código, en fin, todo esto lo tienes también disponible para poder descargar, tendrás en el enlace de la descripción y también tienes la posibilidad de hacer un cronograma con todos los proyectos, tal como estás viendo aquí. Incluso aquí en esta opción específica, si quieres utilizar una herramienta más clásica como Excel, aunque hay muchas otras herramientas como Planner que son más útiles, tienes la opción de poder pasar las fases del proyecto a tareas específicas tal como estás viendo aquí. Aquí sí que tendría sentido añadir las fases del proyecto y las tareas porque solo vamos a añadir los proyectos y las fases del proyecto que estén activas, que en realidad serán muy pocas porque muchas de ellas todavía estarán en stand-by o en espera ya que todavía no las has podido empezar. Por último, decirte que también hay una columna de purgatorio donde irán todos aquellos proyectos que querías hacer en un momento determinado pero ahora decidiste que no. Esta plantilla, como decíamos antes, la tienes disponible en el enlace en la descripción, pero para mí lo más relevante de todo es que tengas un espacio, lo que sea, un Excel, un List, un Planner, donde tengas todos los proyectos anotados de un departamento concreto o de la empresa, dependiendo del tamaño, para que puedas verlos todos de un vistazo y a partir de aquí decidir en qué momento vas a hacer cada uno de ellos. Una siguiente pata indispensable tiene que ver con los procedimientos. Fíjate que la cantidad de interrupciones, reuniones, llamadas furtivas, muchas de ellas, que al final solo son para preguntar lo mismo, son masivas. Y eso si lo vas a sumar al final del tiempo es muchísimo tiempo invertido en cosas que no aportan nada. Entonces es imprescindible que en tu equipo de Teams, ya sea a nivel genérico y a nivel también de departamento, tengas un espacio donde tengas los diferentes procedimientos. Si tienes pocos, puedes tener solo un mismo sitio. Si tienes muchos, los puedes repartir. Yo te diría sobre todo que tengas como dos grandes procedimientos, los técnicos y los de equipo. Los técnicos normalmente son los propios del negocio. Tienes una empresa de logística, una empresa de materiales, será que el técnico al final es todos los pasos que debes hacer cada vez que entregas, por ejemplo, un producto, cada vez que tienes un nuevo packaging, lo que sea. Por ejemplo, comprobar la temperatura, mirar si los reglamentos son correctos, mirar la legislación, no sé qué. Es decir, todo esto al final son procedimientos propios del mismo negocio, del mismo producto. En cambio, por otro lado, también existen los procedimientos de equipo. Procedimientos de equipo, al final, son cosas que pasan a las personas. Esta primera parte donde están ahora mismo los procedimientos técnicos que estás viendo aquí, esto, por ejemplo, serían las cosas que yo utilizo en mi negocio habitualmente y los pequeños checklists que yo voy a insertar. Ahora no entraremos tanto en detalle de los checklists, porque esto vamos a dedicarle muchos más vídeos sobre esto, sino que, por ejemplo, dentro de mi formación yo puedo tener varias cosas y lo hemos dividido entre 4 puntos principales. En cada uno de estos procedimientos yo lo que puedo hacer es tener, por ejemplo, esta parte de aquí. Puedo tener un propósito, cuándo se activará,
el checklist y un ejemplo de este proceso. Por ejemplo, si yo hago una alta a un nuevo cliente, el propósito es que no se me pase nada, tener todos los datos registrados del cliente para que después no tengamos que pedirle nada. Esto sería el primer punto. El segundo puede ser cuándo se va a activar. Oye, pues esto se activa cada vez que tengamos un cliente, pero en esta fase concreta. El checklist sería cómo hacerlo. Oye, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Perfecto. Y el ejemplo es en el caso de que tengas algún ejemplo hecho ya. Oye, pues lo compartes aquí en OneNote y fantástico. De esta manera tendríamos un proceso técnico en un mismo sitio y esto nos ayudaría también a evitar muchas de las consultas que se generan. Lo mismo podemos hacer también con los procesos habituales del equipo. Como ves aquí, podemos tener varias cosas, los horarios del equipo, la disponibilidad, cómo nos vamos a comunicar, los checklists. Esta información, si está aquí dentro metida, tampoco hace falta llamadas, emails y muchísima otra información. ¿Cuántas veces ocurre que la gente siempre pregunta lo mismo? Y no por nada, sino porque al final, como lo haces una vez al mes, pues no te acuerdas y terminas preguntando siempre a la misma persona. De esta manera, si metemos aquí esta herramienta que estás viendo que es el OneNote, como decíamos antes, esto puede quedar todo mucho más cerradito y así la gente sabe dónde está la información, estos procedimientos, para evitar esas interrupciones en el equipo y poder ganar foco y dedicarle el tiempo, ¿por qué no?, a otras cosas mucho más enriquecedoras. Como decíamos antes, tiene que haber un espacio donde aparezcan todos los proyectos que tú tengas. Aquí, como estás viendo, esto sería un planner donde yo tengo los diferentes proyectos. En grande, esto no serían tareas específicas, ya que las tareas específicas las vamos a pasar después. Lo hacemos porque si yo tuviera aquí todas las tareas que debo hacer en un mismo planner, podría tener aquí 100 o 200 ítems, una auténtica locura. Y esto el equipo al final no lo va a cumplir. Y no solo eso, sino que vamos a generar una ansiedad innecesaria y el equipo va a entrar en total caos. Para evitar esto, lo que podemos hacer es que podemos tener como dos vertientes, dos ramas principales. Una donde será la principal de los proyectos y la otra puramente de las tareas. Esto que estás viendo aquí, lo interesante es que ahora puedo ir aquí a tareas, he creado otro planner y fíjate que ahora tengo los días de la semana y qué es lo que voy a hacer cada uno de ellos. Esto tan sencillo, es verdad que requiere un poquito más de planificación, pero no hay nada mejor que tú saber que empiezas el lunes y tienes que hacer esto, esto y lo otro. Así tan sencillo, tendrías este planner donde la gente verá qué es lo que debe hacer. Lo bueno que tiene Planner también es que tú puedes seleccionar a la persona que lo va a hacer, perfecto, y si es necesario puedes añadir alguna nota, algún link y también alguna subparte para que tenga en cuenta qué es lo que debe hacer esa persona. Por último, tal como estás viendo aquí abajo, podemos añadir datos adjuntos o incluso comentarios de esa propia tarea. Recuerda, y esto es importante, que esto que estás viendo aquí a nivel de Planner está pensado a nivel colectivo. Si tú quieres tener toda esa información, está bien, pero te diría sobre todo que tengas aquí solo lo que pueda incumbir al equipo, porque si yo tengo muchas tareas individuales, al final esto genera ruido y al equipo no le interesa, así que esto es muchísimo mejor. Y algo que puedes hacer también, si te fijas, es que si quieres tener toda la información de tus planes dentro de un mismo sitio, aquí a la izquierda donde ves el icono, puedo ir a la aplicación de Planner. Si no la tienes, la puedes buscar aquí los tres puntitos o las aplicaciones, vas a Planner y ahora fíjate qué interesante, porque yo puedo ver todos mis planes y todas mis tareas. No te me asustes, yo tengo muchísimas porque evidentemente tengo muchos planes, en tu caso seguramente te saldrán muchas menos. Además, incluso aquí también tienes las tareas de To-Do, que son las propias que vienen muchas veces de emails asignados y las que utilizas habitualmente en el propio correo. Esto sería la aplicación de To-Do, recuerda. De esta manera tan sencilla podemos tener los proyectos y tareas en un mismo departamento o para la empresa global, dependiendo del número de trabajadores que tengas, y en este sentido será todo mucho más sencillo de poder gestionar. Breve recordatorio, recuerda que si quieres una consultoría personalizada o en equipo para organizar todo tu trabajo en 365, puedes hacerlo aquí en el enlace de la descripción. Vamos a elaborar una estrategia con unas sesiones muy directas al grano para que puedas tenerlo todo, absolutamente todo, bajo control, utilizando todas las herramientas que te ofrece Microsoft. Oye, qué bien, pues ahí lo tienes, una forma de organizarte con 365. Por supuesto, no es la única y faltan cosas. Dependerá de cada departamento, de cada negocio, será distinto. Unos necesitarán más cosas, otros menos, y otras cosas serán simplemente diferentes. Por cierto, ¿qué te pareció? Házmelo saber aquí en comentarios, yo encantadísimo de aprender de ti y por supuesto también grabar próximos vídeos sobre esta temática. Antes de que te vayas, dale un buen like si te pareció útil y te ayudó a gestionar tu negocio, y en segundo lugar, me encantaría que te suscribieras aquí, en este canal, porque
hablaremos de muchísimas cosas sobre estos temas. Tengo muchas sorpresas que van a venir pronto. Gracias de verdad por compartir tu pedacito de tu tiempo. Sé que estás muy ocupado. Nos vemos en próximos vídeos. Te mando un fuerte abrazo. Te me cuidas. Chao.